tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro curso. Me da mucho gusto que estén haciendo este esfuerzo. Espero que estén bien de salud todos, que toda la familia esté bien y, por supuesto, trabajando y con nosotros construyendo aprendizajes. El tema de hoy es el número 2, vida online. Y el objetivo es que entendamos la estructura de los servicios, los instrumentos digitales y las funciones disponibles en los espacios virtuales para que los incluyamos en los objetivos educacionales y podamos diseñar nuevos modelos pedagógicos y nuevas estrategias didácticas. Lo vamos a dividir en dos partes. El primero se refiere a anatomía de la vida online, con los subtemas de la piedra Rosetta al ordenador, el crecimiento acelerado, una revolución paradigmática. Y la segunda parte será fisiología de la vida online. El tema, obviamente, es un repaso sobre la estructura técnica de la vida en línea y cómo funciona, y terminaríamos con las perspectivas pedagógicas y las posibilidades didácticas. Bueno, en el encuentro anterior, nosotros revisábamos los conceptos. Vivimos una sociedad que funciona en redes, que integra en realidad virtual al individuo, lo somete a las imágenes y emociones, lo induce al consumismo, a la dispersión de liderazgos, a un positivismo feroz, a un pensamiento efímero, una vida fugaz, que no le permite hábitos, costumbres, una vida líquida, cansada, enfadada, que rechaza la racionalidad tradicional y que no tiene un largo plazo significativo. Todos estos síntomas tipifican una modalidad de vida diferente que combina lo real con lo deseable. Nos coloca en una paradoja, realidad real y realidad virtual. Vivir en realidad real o vivir en realidad virtual. La realidad virtual es creada a propósito al sustituir la percepción, lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, como es en la vida real, por una percepción diseñada en imágenes y con intenciones comunicacionales. La comunicación es enviar un mensaje a un receptor con la idea de que lo obedezca. Al separar la percepción real de la percepción virtual, el individuo y sus comunidades, ahora digitales, son manipulados a objetivos de terceros en todas las manifestaciones de la vida. Aquí quisiera hacer una digresión muy importante en términos de la construcción del pensamiento, del conocimiento y de los saberes, y también de las decisiones. Acuérdense que el ser, el Homo sapiens, debe partir de la realidad racional. De ahí, o sea, se convence con razones, pero si no se convence, se utilizan argumentos y pasamos a otra categoría que se llama persuasión. Al final de cuentas, si con argumentos no se convence, caemos en la seducción. El concepto de seducción es peligroso, incluso legalmente, en algunas situaciones de la vida, está tipificado como materia constitutiva de delito. Entonces nosotros tenemos que ponernos a entender tres cosas. Responsabilidades de quien comunica, de quien educa, de quien participa. Entender o convencer y decidir. Entender es racionalidad. Usamos razones. Convencer, utilizamos también persuasión con argumentos y seducir. Contenidos deliberadamente construidos para un objetivo. No importa el medio, lo que importa el fin. Aquí hay engañitos desde la mentira piadosa hasta la mentira más ruin. En esos procesos, sí, se construye el pensamiento y se realizan en el cerebro. Ok. De suyo, uno de los objetivos de vivir mejor ha sido que el individuo, que la persona, aprenda a decidir utilizando la facultad natural para producir pensamiento. Pero para vivir y para vivir mejor, necesita desarrollar nuevas competencias en su fábrica productora de pensamientos para que ese pensamiento lo pueda convertir en un pensamiento crítico y en un pensamiento creativo. Ahí aparece la educación. Esa compañía que nos permite entender nuestras facultades naturales para construir las competencias para la vida.
Ahora, la educación tiene un compañero poco leal a sus objetivos, capaz de distraerla de sus nobles fines y conducirla a las trampas de la distracción o el aprendizaje no significativo. Recuerden que la educación busca aprendizajes significativos. Bueno, esa es una trampa que debemos entender y aprender a reconvertirla en apoyos para los fines de ese proceso de la educación. Las redes nos ofrecen instrumentos que superan calidad, contenido y eficacia para una exposición y nos presentan mayor valor explicativo. Por eso, ese debe ser nuestro objetivo al utilizar los instrumentos digitales como elementos de una nueva calidad para materiales didácticos. En la excelencia de su presentación, por ejemplo, ¿sí?, los colores, la magia de la animación, en la vorágine de la velocidad con la que podemos ir cambiando y utilizarlo, y en la insuperable facilidad de acortar distancias, el instrumental digital nos seduce y nos distrae. Seducción, distracción, frugalidad, fugacidad no son valores ni objetivos de la educación. Pero el instrumental digital sirve si aprendemos a usarlo, a utilizarlo como eso, como objetivos de la educación, como instrumentos de la educación, y servirá si somos capaces de distraer a los alumnos, a los individuos de las distracciones virtuales, sacarlos de la caja, que es la computadora, el videojuego, ¿sí?, que los aprisionan, los cautivan, los seducen, los engañan o los pervierten en los objetivos importantes de su vida, porque solo los distraen. O sea, necesitamos distraer de las distracciones de la realidad virtual a los seres vivos, ¿sí? Y esto podemos hacerlo, materia que constituya nuevos modelos pedagógicos o andragógenos. Se recuerda la pedagogía de los adultos. Recordemos que el objetivo de nuestro diplomado es construir nuestros propios modelos pedagógicos, nuestras propias estrategias didácticas para una docencia digital. No hay vuelta de hoja. Todos vamos a tener que llegar a la docencia digital. Sí, pero usando los instrumentos digitales, las posibilidades de los espacios virtuales, pero con una finalidad, la de educar. Por eso en este diplomado necesitamos comprender la naturaleza artificial de los instrumentos digitales y cómo funcionan para crear una realidad virtual, gestionar una nueva forma de vida, ¿sí?, que es la vida online, pero basada en la educación. Esa es la segunda razón por la que en este encuentro nos dedicaremos a sentar bases para construir aprendizajes que nos permitan conocer la anatomía de la vida en línea, que es la arquitectura y sus razones para las que fue diseñada, la estructura y sus materiales de que están hechos, y la fisiología que nos permite indagar para manipular a conveniencia cómo funciona el diseño anatómico y la estructura de que está hecha. Anatomía y fisiología nos permitirán adentrarnos en los procesos en los cuales la vida en línea gestiona sus razones de existir, su viabilidad de permanecer y los espacios para que la persona pueda realizar sus objetivos individuales y societarios. Al final intentaremos establecer caminos que nos permitan utilizar las realidades de la vida en la realidades virtuales y las capacidades y competencias de sus instrumentos para innovar modelos pedagógicos e instrumentos digitales didácticos para conservar o regresar al individuo a una nueva posibilidad de los objetivos educacionales sin salir de la selva digital ni de sus complicaciones virtuales. Es decir, lo decía la vez pasada, vamos a ir a la cancha donde está el individuo, vamos a jugar en su cancha, vamos a usar sus instrumentos, pero retornando a los objetivos educacionales. Y creo que sí se puede. Bueno, vamos a comenzar el primer tema, guiados de la experiencia y la suficiencia del doctor Alfonso Robles Villaga. Hola, nos da mucho gusto recibirlos en esta sesión del seminario acá en el IES y en la Unipuebla, y me toca participar con una fracción dentro de lo que es la sesión de la vida online. Para esto quisiera empezar a compartir con ustedes la pantalla, sobre todo lo que es la presentación con la que vamos a participar, y mencionar que, bueno, en el caso de hoy, los aspectos
de las redes sociales o de la comunicación que se está logrando, no es realmente el sentimiento o la necesidad de comunicarse no es privativo de esta sociedad actual, ¿no? Y para empezar, me gustaría iniciar esta sesión o esta presentación con la frase del doctor Glenn Doman, el autor del hoy conocido o así conocido método de alfabetización o de enseñanza en lectura, que es el Filadelfia, o el Doman, mejor dicho, y que dice que el proceso de la educación inicia a los 6 años, pero el aprendizaje comienza al nacer. Y de la misma manera vale la pena señalar que el aprendizaje termina cuando nosotros morimos, o peor, cuando deseamos ya no aprender. Pero bueno, iniciemos de la piedra Rosetta al ordenador y ustedes se preguntarán, ¿por qué de la piedra Rosetta? Bueno, pues hagamos un poquito de historia y mencionemos que según las leyendas, las antiguas escrituras, hubo un momento en que todos los pobladores de la tierra quisieron llegar al cielo y para esto se organizaron para poder construir una torre tan grande y tan alta que pudiera llegar a esos confines. El creador, al ver la soberbia, precisamente de todos estos hombres que se organizaron en Babel, y pues indicó o tuvo el deseo de que cada uno de ellos empezara a hablar de alguna manera diferente, y por lo tanto, el día que amanecieron así, ya no se pudieron entender unos a otros ni comprender lo que decían. De ahí, la mitología nos habla del inicio o del origen de los diferentes idiomas o lenguas. Pero, ¿por qué hablar de la piedra Rosetta? La piedra Rosetta es un fragmento de una antigua estela griega, egipcia, ¿sí? Que fue creada, o se supone, fue descubierta en Memphis, y la idea de ellos, de estos egipcios, fue haber dejado un mensaje, pero en 3 idiomas o lenguas diferentes. ¿Cuáles eran estos? Bueno, en los jeroglíficos egipcios en la parte superior, con una escritura demótica en la parte media y en la parte inferior con el griego antiguo. ¿Por qué es importante esto? Muy aparte de haberla descubierto y de tenerla, lo interesante fue cuando los investigadores logran traducir uno de los segmentos y haciendo una comparación de los símbolos que fue traducido con los demás, logran sentar las bases para poder así conocer el significado de todos esos mensajes que desde la antigüedad dejaron los antiguos egipcios e incluso los griegos y también aquellos que utilizaban la escritura demótica. Pero, ¿qué es la comunicación? Bueno, la comunicación, en todo caso, diríamos que es la transmisión de señales. Pero acá viene algo importante. ¿Qué tipo de señales o cuáles características deben de tener estas señales? Pues bueno, que tengan que ser comunes tanto al emisor como al receptor. Es este código común el que va a poder establecer que mandemos el mensaje y que lo podamos recibir, traducir y entender. Ahora, para poder comprender esto, también debemos de recordar una cosa. Para que la comunicación se produzca, debe de haber 2 condiciones. La primera es del deseo de transmitir y de recibir ese mensaje. Pero también la otra es el de que ambos conozcan el código. ¿De qué serviría si yo estoy hablando en ruso que platicar con alguien que solamente habla español? Obviamente pues no nos vamos a entender. Así que esas 2 condiciones. La primera es, recordemos, que quiera uno transmitir y que también el receptor lo quiera hacer, quiera tener esa recepción. Y el otro, que el código sea común para ambos casos. Portal y Saladria nos hablan de esta definición de lo que es la comunicación, en donde pues vemos, dice, el proceso por el cual el individuo entra en cooperación mental con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia común. Ese es el aspecto importante de la comunicación. ¿Por qué? Pues porque de una u otra manera lo que queremos es
poder darnos a entender o poder comprender también lo que de uno u otro lado se está tratando de hacer. ¿Por qué es importante esto en la parte de la vida online? Bueno, pues porque resulta que en la actualidad, y desde hace algunos años, la participación de los docentes vía internet, vía las computadoras, a través de la distancia, pues ha sido más recurrente y hoy pues, es un caso extraordinario que nos ha obligado a hacer uso mayor de este tipo de situaciones. Así que hoy tenemos entonces que hay un modelo pedagógico dirigido a un estudiante, pero también hay una interactividad con materiales y con algunas evaluaciones que va a realizar el docente. Para poder tener éxito en esa suma de elementos, tendremos entonces que tener una buena comunicación. De no serlo así, generalmente no importa lo que estemos, el equipo que estemos manejando, va a ser un fracaso. Hablemos entonces de cómo manejamos esto. Si tomamos en cuenta que la sociedad es un sistema, al igual que un organismo vivo, pues es un sistema que crece, que se desarrolla, que va teniendo cambios, pero que también se va modificando, pues entonces entendamos nosotros también a la parte de la vida online como un sistema cibernético. Este sistema va a tener entonces sus entradas, ¿sí? Va a haber un proceso de transformación de todo eso que ingresa al sistema y esto va a originar que tenga un proceso de salida en donde va a haber algún producto, en este caso puede ser el conocimiento específico sobre algún tema en particular, y que ese conocimiento específico lo que va a generar es una retroalimentación para volver a entrar y generar otro nuevo proceso de transformación en donde vayamos nosotros generando el conocimiento nuevo, diría tanto Auswell como Vygotsky, ¿no? Estar generando el propio conocimiento. Y además es una característica del método científico también, ¿no? El estar en esa espiral en donde el conocimiento da nuevo conocimiento y así sucesivamente hasta poder llegar al infinito más o menos. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos esta parte de infraestructura que debemos de conocer, que son los medios del software y del hardware con los que nosotros nos vamos a usar o nos vamos a ayudar como herramientas, pues tenemos nosotros que entender que va a haber diferentes implementos, llámese el celular, las tablets, las computadoras, desde las personales, de escritorio hasta las personales portátiles que hoy son tan comunes de una u otra manera. Y que estos conocimientos, y que estos implementos que son el hardware van a ser portadores del software o de los elementos a través de los cuales va a poder trasladarse o llegar o viajar los conocimientos para arribar al alumno. Así que mucho, muy importante el poder ir conociendo las características de esto. ¿Por qué? Porque todo esto finalmente se traduce en el conocimiento electrónico, en el conocimiento a distancia o comúnmente, ya se habla con tantos anglicismos, en el e-learning. ¿Cuáles son las características que vamos nosotros a ver para este aprendizaje flexible e inteligente? Bueno, debemos de tener una infraestructura tecnológica, estamos hablando no nada más de los equipos, del hardware, sino también del software. Debemos de tener una apertura y acceso a la educación mundial. Esto nos debe de generar una educación de calidad con costos o costes económicos accesibles a todos y algo que es muy, muy importante, generar las actividades interactivas para no caer en ser simplemente un espectador de alguna conferencia, de una plática o de un video. Y sobre todo, tener a la mano proveedores de contenidos didácticos que tengan esa especialidad en segmentos específicos. Para tener estos elementos o para poder realizar esto, debe de existir
tres elementos para este cambio digital, importantísimos. Uno, que la educación se vea como un proceso a lo largo de toda nuestra vida. No podemos dejar de estudiar, al inicio lo comentábamos, ¿no? Inicia en el momento de nacer y termina cuando morimos o cuando deseamos ya no aprender. La otra es la convicción de que todo espacio de interacción humana es un escenario áulico o un escenario educativo. Así que, yéndonos a la antigua Grecia, podríamos dar nuestra clase de manera peripatética, rodeando un árbol o en una huerta, o como hacen hoy mucha gente o algunos muchachos en un café, etcétera. No necesariamente debemos de pensar en un aula, en ese ambiente áulico. Hoy más que nunca esto está cambiando. Mi ambiente áulico, mi escenario educativo puede ser mi propia casa, mi estudio, mi propia recámara o un sillón o el lugar en donde yo esté a gusto y poderme concentrar para poder atender a toda esta información. Y la consolidación de las tecnologías digitales como este canal de comunicación para poder tener acceso a todos los recursos educativos. Importantes son estos tres conceptos, estos tres elementos, ya que si faltara uno de ellos, realmente el estudio a distancia, el aprendizaje a distancia, no tendría un éxito como el que buscamos. Estamos teniendo un crecimiento acelerado. Mi generación propiamente ha sido testigo de crecimientos tan rápidos como nunca se había visto en la historia de la humanidad. Lo podemos ver, ¿no? Desde el conocimiento a través de la escritura o de la lectura hasta el desarrollo de equipos de mensajes en donde uno nada más lo recibía, posteriormente uno también lo enviaba, y hoy podemos tener acceso a toda una gran red de información desde nuestra mano con el celular, con nuestro portable, y que eso nos permite poder conocer y tratar de comprender todo lo que nos rodea y toda esa información. Estas dos imágenes que les quiero presentar representan muy bien ese desarrollo, ese crecimiento tan rápido que hemos tenido. 1956, eso que ven ustedes ahí, es el primer disco duro de computadora. Pesaba la friolera de 1 tonelada y tenía la enorme capacidad de 5 megas. Suena hasta tierno. Sin embargo, pues vean el tamaño tan grande que sería imposible compararlo con algunos de nuestros portables, ¿sí? Pero sobre todo la capacidad de almacenaje. 5 megas apenas es el equivalente a 5 imágenes de regular calidad. Y porque en una anécdota muy interesante manejaban las personas de IBM, decían que por qué no lo construyeron para 10 megas, porque los mismos constructores decían, ¿y a quién le va a interesar tener 10 megas de almacenamiento? Si hoy vieran que en una pequeña tarjeta se traen gigas de capacidad, realmente se irían de espaldas. Pero bueno, acá podemos ver nosotros entonces cómo ese desarrollo tanto de almacenamiento como físico se ha ido dando de tal manera que hemos visto una revolución, una reevolución precisamente en la inventiva, en la necesidad de poder participar. Tuvieron que pasar varios años para que estas computadoras se hicieran más pequeñas y apareciera este físico, Timothy Berners-Lee, Tim Berners-Lee conocido, que es nada menos que el inventor, el creador de la World Wide Web. ¿Y qué significa esto? Algo bien interesante. Lo hizo para poderse comunicar entre sus propios compañeros ahí en el CERN y que de una u otra manera pudieran tener una mayor rapidez en la comunicación. Su prueba inicial fue el 12 de marzo del 89. Sin embargo, fuera de la comunidad científica, para que pudiera llegar a la población en general, tuvieron que pasar, 3 años aproximadamente. Y fue el día 6 de agosto cuando precisamente por primera vez la red mundial empieza o hace su debut
para el público. Quisiera que nos acompañaran a ver este interesante video, precisamente en donde habla el doctor Berners-Lee, pero no habla precisamente de esa web que él creó, sino de la nueva, en donde hoy estaríamos hablando de una web 2. Observémoslo y regreso con ustedes. Time flies. It's actually almost 20 years ago when I wanted to reframe the way we use information, the way we work together. I invented the World Wide Web. Now, 20 years on, Ted, I want to ask your help in a new reframing. So going back to 1989, I wrote a memo suggesting a global hypertext system. Nobody really did anything with it very much. But 18 months later, this is how innovation happens. 18 months later, my boss said I could do it on the side as a sort of a play project. Kick the tires of a new computer we got. And so he gave me the time to code it up. So I basically roughed out what HTML should look like, hypertext protocol, HTTP, the idea of URLs, these names for things, which started with HTTP. I wrote the code and put it out there. Why did I do it? Well, it was basically frustration. I was frustrated. I was working as a software engineer in this huge, very exciting lab. Lots of people coming from all over the world. They brought all sorts of different computers with them. They had all sorts of different data formats, all sorts of kinds of documentation systems, so that in all that diversity, if I wanted to figure out how to build something out of a bit of this and a bit of this, everything I looked into, I had to connect to some new machine. I had to learn to run some new program. I would find the data, maybe the information I wanted in some new data format, and these were all incompatible. It was just very frustrating. The frustration was that there's all this unlocked potential. In fact, on all these disks, there were documents. So if you just imagine them all being part of some big virtual documentation system in the sky, then, say, on the internet, then life would be so much easier. Well, once you've had an idea like that, it kind of gets under your skin, and even if people don't read your memo, actually he did. It was found after he died, his copy, it was found that he'd written vague but exciting in pencil on the corner. But in general, it was really difficult to explain what the web was like. It's difficult to explain to people now that it was difficult then. But then, okay, when TED started, there was no web. So things like click didn't have the same meaning. I could show somebody a piece of hypertext, a page which has got links, and we click on a link and bing, there'll be another hypertext page. Not impressive. You know, we've seen that. We've got things on hypertext on CD-ROMs. What was difficult was to get them to imagine. So imagine that link could have gone to virtually any document you could imagine. All right. That is the leap. It was very difficult for people to make. Well, some people did. So yeah, it was difficult to explain, but there was a grassroots movement. That is what has made it most fun. That was been the most exciting thing, not the technology, not the things people have done with it, but actually the community, the spirit of all these people getting together, sending emails. That's what it was like then. Do you know what? It's funny, but right now it's kind of like that again. I asked everybody more or less to put their documents. I said, could you put your documents on this web thing? And you did. Thanks. It's been a blast, hasn't it? I mean, it's been quite interesting because we found out that the things that happen with the web really sort of blow us away. They're much more than we'd originally imagined when we put together the little initial website that we started off with. Now, I want you to put your data on the web. Turns out that there is still huge unlocked potential. There is still a huge frustration that people have because we haven't got data on the web as data. What do you mean data? What's the difference? Documents, data? Well, documents you read, okay. More or less you can read them, you can follow links from them, and that's it. Data, you can do all kinds of stuff with the computer. Who was here or has otherwise seen Hans Rosling's talk? When Hans Rosling was at TED, one of the great, yes, a lot of people have seen it because it was one of the great TED talks. Hans put up this presentation
in which he showed, for various different countries in various different colors, he showed income level on one axis, and he showed infant mortality, and he showed this thing animated through time. So he'd taken this data and made a presentation which just shattered a lot of myths that people had about the economics in the developing world. He put up a slide a little bit like this. It had underground all the data. Okay, data is brown and boxy and boring, and that's how we think of it, isn't it, data? Because data you can't naturally use by itself. But in fact, data drives a huge amount of what happens in our lives. And it happens because somebody takes that data and does something with it. In this case, Hans had put the data together. He found it from all kinds of United Nations websites and things. He'd put it together, combined it into something more interesting than the original pieces. And then he'd put it into this software, which I think his son developed originally, and produced this wonderful presentation. And Hans made a point of saying, look, it's really important to have a lot of data. And I was happy to see that at the party last night that he was still saying very forcibly, it's really important to have a lot of data. So I want us now to think about not just two pieces of data being connected or six like he did, but I want to think about a world where everybody has put data on the web, and so virtually everything you can imagine is on the web. And I'm calling that linked data. The technology is linked data, and it's extremely simple. If you want to put something on the web, there are 3 rules. First thing is that those HTTP names, those things that start with HTTP:, we're using them not just for documents, now we're using them for things that the documents are about. We're using them for people. We're using them for places. We're using them for your products. We're using them for events. All kinds of conceptual things, they have names now that start with HTTP. Second rule, if I take one of these HTTP names and I look it up, I go and do the web thing with it, and I fetch the data using the HTTP protocol from the web, I will get back some data in a standard format, which is kind of useful data that somebody might like to know about that thing, about that event, who's at the event, whatever it is, about that person, where they were born, things like that. So the second rule is I get important information back. The third rule is that when I get back that information, it's not just got somebody's height and weight and when they were born, it's got relationships. Data is relationships. It's interesting, data is relationships. It's got this person was born in Berlin. Berlin is in Germany, and when it has relationships, whenever it expresses a relationship, then the other thing that it's related to is given one of those names that starts HTTP. So I can go ahead and look that thing up. So I look up a person. I can look up then the city where they were born. Then I can look up the region it's in, and the town it's in, and the population of it, and so on. So I can browse this stuff. So that's it, really. That is linked data. I wrote an article entitled Linked Data a couple of years ago, and soon after that, things started to happen. The idea of linked data is that we get lots and lots and lots of these boxes that Hans had, and we get lots and lots and lots of things sprouting. It's not just a whole lot of other plants. It's not just a root supplying a plant, but for each of those plants, whatever it is, a presentation, an analysis, somebody's looking for patterns in the data, they get to look at all the data and they get it connected together. And the really important thing about data is the more things you have to connect together, the more powerful it is. So, linked data. The meme went out there, and pretty soon Chris Bitzer at the Freie Universität in Berlin, who was one of the first people to put interesting things up, he noticed that Wikipedia, you know Wikipedia, the online encyclopedia with lots and lots of interesting documents in it? Well, in those documents, there are little squares, little boxes, and in those information boxes, there's data. So he wrote a program to take the data, extract it from Wikipedia, and put it into a blob of linked data on the web, which called DBpedia. DBpedia is represented by the blue blob in the middle of this slide, and if you actually go and look up Berlin, you'll find that there are other blobs of data which also have stuff about Berlin, and they're linked together. So if you pull the data from DBpedia about Berlin, you'll end up pulling up these other things as well. And the exciting thing is it's starting to grow. This is just the grassroots stuff again, okay? Now let's think about data for a bit. Data comes, in fact, in lots and lots of different forms. Think of the diversity of the web. It's a really important thing that the web allows you to put all kinds of data up there. So it is with data. I could talk about all kinds of data. We could talk about government data. Enterprise data is really important.
There's scientific data, there's personal data, there's weather data, there's data about events, there's data about talks, and there's news, and there's all kinds of stuff. I'm just going to mention a few of them so that you get the idea of the diversity of it, so that you also see how much unlocked potential. Let's start with government data. Barack Obama said in a speech that the American government data would be available on the internet in accessible formats. And I hope that they will put it up as linked data. That's important. Why is it important? Not just for transparency. Yes, transparency of government is important, but that data, this is the data from all the government departments. Think about how much of that data is about how life is lived in America. It's actually useful. It's got value. I can use it in my company. I could use it as a kid to do my homework. So we're talking about making the world run better by making this data available. In fact, if you're responsible, if you know about some data in government department, often you find that these people, they're very tempted to keep it, to Hansel calls it database hugging. You hug your database, you don't want to let it go until you've made a beautiful website for it. Well, I'd like to suggest that rather before you, yes, make a beautiful website. Who am I to say don't make a beautiful website? Make a beautiful website, but first, give us the unadulterated data. We want the data. We want unadulterated data. Okay, we have to ask for raw data now, and I'm going to ask you to practice that, okay? Can you say raw? Raw. Can you say data? Can you say now? Right. Raw data now. Raw. Practice that. It's important because you have no idea the number of excuses people come up with to hang on to their data and not give it to you, even though you've paid for it as a taxpayer. And it's not just America, it's all over the world, and it's not just governments, of course, it's enterprises as well. So I'm just going to mention a few other sorts of data. Here we are at TED, and all the time we are very conscious of the huge challenges which human society has right now. Curing cancer, understanding the brain for Alzheimer's, understanding the economy to make it a little bit more stable, understanding how the world works. The people who are going to solve those are scientists. They have half-formed ideas in their head. They try to communicate those over the web, but a lot of the state of knowledge of the human race at the moment is on databases, often sitting in their computers and actually currently not shared. In fact, I'll just go into one area. If you're looking at Alzheimer's, for example, drug discovery, there is a whole lot of linked data which is just coming out because scientists in that field realize this is a great way of getting out of those silos because they had their genomics data in one database and in one building, and they had their protein data in another. Now they are sticking it onto linked data, and now they can ask a question that you probably wouldn't ask, I wouldn't ask, they would. What proteins are involved in signal transduction and also related to pyramidal neurons? Well, you take that mouthful and you put into Google. Of course, there's no page on the web which has answered that question because nobody has asked that question before. You get 223,000 hits, no results you can use. You ask the linked data which they've now put together, 32 hits, each of which is a protein which has those properties, and you can look at the power of being able to ask those questions of a scientist. Questions which actually bridge across different disciplines is really a complete sea change. It's very, very important. Scientists are totally stymied at the moment. The power of the data that other scientists have collected is locked up, and we need to get it unlocked so we can tackle those huge problems. Now, if I go on like this, you'll think that all the data comes from huge institutions and it's nothing to do with you. But that's not true. In fact, data is about our lives. You log on to your social networking site, you pick your favorite one, you say, this is my friend, bing, relationship, data. You say, this photograph, it depicts this person, bing, that's data. Data, data, data. Every time you do things in the social networking site is taking data and using it, repurposing it, and using it to make other people's lives more interesting on the site. But when you go to another linked data site and you say, this is one about travel, and you say, I want to send this photo to all the people in that group, you can't get over the walls. The Economist wrote an article about it. Lots of people have blogged about it. Tremendous frustration, the way to break down the silos, to get interoperability between social networking sites. We need to do that with linked data. One last type of data I'll talk about, maybe it's the most exciting. Came down here, I looked up on the OpenStreetMap. OpenStreetMap's a map, but it's also a wiki. Zoom in, and that square thing is a theater which we're in right now, the Terrace Theater. I didn't have a name on it, so I could go into edit mode, I could select the theater, I could add on down the bottom the name,
And then I can save it back, and now if you go back to the openstreetmap.org and you find this place, you will find that the Terrace Theatre has got a name. I did that. Me. I did that. It's a map. I just did that. I put that up on there. Hey, you know what? If all that street map is all about everybody doing their bit, and it creates an incredible resource because everybody else does theirs, and that is what linked data is all about. It's about people doing their bit to produce a little bit, and it all connecting. That's how linked data works. But you do your bit, everybody else does theirs. You may not have lots of data which you have yourself to put on there, but you know to demand it. And we've practiced that. So linked data, it's huge. I've only told you a very small number of things. There are data in every aspect of our lives, every aspect of work and pleasure, okay? And it's not just about the number of places where data comes, it's about connecting it together. And when you connect data together, you get power in a way that doesn't happen just with the web, with documents. You get this really huge power out of it. So we're at the stage now where we have to do this. The people who think it's a great idea, and all the people, and I think there are a lot of people at TED who do things because even though there's not an immediate return on investment, because it'll only really pay off when everybody else has done it, they'll do it because they're the sort of person who just does things which would be good if everybody else did them. Okay? So it's called linked data. I want you to make it. I want you to demand it. And I think it's an idea worth spreading. Thanks. Bueno, hemos visto el video muy interesante, los conceptos que el doctor Timothy establece, y vamos a continuar. Regresamos nuevamente a la pantalla para poder ver la parte en que nos quedamos. Y pues bueno, acá vale la pena señalar, déjenme colocarlo nuevamente, si me permiten. Ahora sí. Tanto en América Latina, el Caribe y la misma Europa, ¿dónde comienza el desarrollo de la educación virtual o con qué comienza? Bueno, con el empoderamiento de las famosas TIC. Precisamente, entre más fueron ganando ese terreno, pasaron de ser exclusivamente un aspecto de ese instrumento de comunicación y de diversión a un aspecto de información y de formación educativa. Así que en el caso de la UNESCO, ellos nos indican que a partir de 1995, en algunos documentos ellos establecen, bueno, es cuando se inicia la educación virtual de manera superior, aunque oficialmente muchos documentos lo establecen para lo que es posteriores fechas. Hacia el 99. O sea, estamos hablando de 20, 21 años de que la educación superior se ha convertido en virtual, todas esas nuevas plataformas, campos y muchos nombres que hoy aparecen y que hemos ido viendo y que estudiaremos o mencionaremos acá para hacer algunas observaciones sobre ellos. La evolución de la educación virtual, sobre todo, y vale la pena señalarlo, establece de varias generaciones que le llaman hechos. Así que tenemos nosotros esta primera generación que fue a finales del siglo XIX, de los 1800, principios de los 20, que era la manejada o señalada por correspondencia. ¿Sí? Incluso todavía en los años 60 se seguía manejando algún tipo de esta enseñanza a través de, comercialmente hablando, del envío de paquetería con manuales y con libros para una autopreparación, para una
autoenseñanza. A partir propiamente de esos años, de los años 60, empieza ya todo este aspecto de crecimiento, en donde pues vemos que vamos a utilizar ya o hacer uso de la televisión. Un ejemplo de esto en México se establecería en la que conocemos como la telesecundaria, una enseñanza multimedia, en donde a partir de la televisión y de los programas ya establecidos, pues bueno, se observa la clase y posteriormente en el aula o en el salón está un maestro que da continuidad a este aprendizaje, ¿no? A partir de los 70, el telelearning, ¿sí? El aprendizaje eh, visual, aprendizaje a través de la misma televisión, y en los 90, con el incremento ya, la aparición nuevamente de lo que es Internet, el crecimiento paulatino, empieza a darse este aprendizaje de tipo flexible e inteligente. Estas generaciones que se van sumando, hasta acá llevamos mencionadas 4, cada vez van siendo más ávidas consumidoras de información y esto va exigiendo a los mismos proveedores de este tipo de servicio que entren a una carrera muy rápida de una exigencia en tiempo, en forma de poder ir superando los productos que van entregando al mercado, ¿no? A partir del 95 empieza la famosa generación colaborativa, la generación de campos virtual, en donde ya no es necesario trasladarse físicamente, ya se está propiamente el aula, se establece en la misma casa, en el aula para la recepción o incluso para la transmisión por parte del maestro o del docente. Y por último, la actualidad. La generación de la Web 2, la que es cada vez tiene un mayor consumo de información y bueno, hoy con un uso establecido por las consecuencias de esta pandemia que estamos, por la cual estamos pasando y que de una u otra manera no hemos sabido aprovechar por un lado para poder establecer sistemas de enseñanza. Leía hace algunos días sobre un artículo que hablaba de la situación en Alemania y precisamente el mismo gobierno alemán decía, los agarró descuidados en el aspecto educativo, la pandemia, y que apenas estaban comenzando a tratar de establecer los puentes entre la parte educativa de los programas y las herramientas tecnológicas de comunicación para esta enseñanza a distancia. Vemos que no es exclusivo de México, lo estamos sufriendo en todo el mundo, pero finalmente esto nos va a dar una experiencia que nos va a hacer salir fortalecidos en el conocimiento para tener una mayor cantidad de herramientas que seguramente van a influir en el resultado positivo con nuestros alumnos. Pero si ya vamos pensando en que salgamos de la situación mundial, ¿por qué debo de mudar mi salón de clases? Bueno, por varias razones. En primer lugar, el conocimiento masivo ya de este tipo de herramientas va a hacer que el alumno pase del lector de papel, del uso común del aula, a poder aprovechar, dependiendo de las circunstancias en las que esté, sus mismos recursos en la casa para que ahí sea donde esté recibiendo la educación. No tiene nada que ver este tipo de situaciones, la imagen nos indica, bueno, la cantidad de alumnos que en un pasado se establecía, bueno, en algunas escuelas en México todavía lo sigue haciendo, pero pues las condiciones a mediados del siglo XX de un salón de clases de una escuela primaria, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que debemos de tener o de utilizar en el e-learning? Bueno, desde que empiezan la comunicación o el uso de las computadoras ya a nivel personal, estamos teniendo del correo electrónico,
perdón, los foros de debate, las videoconferencias, los webinars, que en el caso del webinar, mucha gente lo confunde con las videoconferencias, y ahorita vamos a hacer una pequeña diferencia cuando tratemos cada uno de ellos. Los wiki, en donde se han vuelto muy populares, dependiendo incluso de la preferencia de algunos grupos que participan en esta creación. Los chats, que vienen integrados en muchas de las herramientas para poder tener esta situación. Los MOOC, también por sus siglas en inglés, el blog y las redes sociales. Cada una de ellas tiene características especiales, características específicas, y vamos a tratar de ver así a vuelo de pájaro algunas de estas características y diferencias. ¿Por qué? Porque cada vez salen más y más y más, y obviamente van a estar mudándose de aula virtual o de red o de herramienta los usuarios, dependiendo de las facilidades que les den ellas, de cómo sean, de sean intuitivas para poder, sin tener un entrenamiento tan exhaustivo como anteriormente se tenía que hacer para manejar programas, ¿sí? Poder llegar y manejarlo de esa manera, como dice su nombre, intuitivamente, poder llegar a tener el acceso en el control y poder establecer esos mecanismos de comunicación con todas estas redes que hoy se tienen. El webinar, como dice en la explicación, es un video o una conferencia online y que se da a través de un software y que nos va a permitir dar esa clase a través de Internet. ¿Cuál es lo interesante en el webinar? Normalmente lo que se pide es que se te inscribas anteriormente para que se te dé una clave y así poder tener una asistencia regular. Hay interacción, se llega a tener interacción con los asistentes. El MOOC, el acrónimo de Massive Online Open Courses, es algo bien interesante porque se puede tener una gran cantidad de asistentes, pero sobre todo es una forma gratuita de poder seguir ampliando los conocimientos o de prepararse en algunas áreas, y que hay una gran cantidad de estos cursos a distancias establecidos o puestos en las redes, y tiene una cualidad. No hay límite en la participación de asistentes. Así que en muchas ocasiones, si nosotros quisiéramos establecer un curso en donde podamos invitar a un sinfín de personas, el MOOC sería nuestro ideal para eso. La página web, pues, en el caso del blog, básicamente es de un corte de tipo personal, donde se escriben aquellos puntos de vista que van a indicar pues lo que precisamente el autor pretende dar a conocer, con algunas características. Siempre se trata de tener temas específicos, temas concretos, con una actualización de los contenidos periódica, y ese es, yo creo que, uno de los grandes retos para el manejo de un blog. Primero, el mantenerte en un tema que ya definiste desde un principio. Segundo, la periodicidad, de esto, para que no tengas, o para que los que te ven o te siguen sepan cada qué tiempo pueden entrar para ver tus nuevas publicaciones. Los sitios, los wiki, los famosos wiki, un ejemplo, o el más famoso de todos, la Wikipedia, pues no son más que páginas que pueden ser editadas directamente desde el ordenador por todos los participantes que están con ellos, y tiene sus riesgos. ¿Quién te garantiza que la información que tú estás observando y que llegaste a buscar para poder obtener o hacer algún trabajo es real? Ese es un problema que tienen las wikis, así que en el caso de Wikipedia o en el caso de las wikis especializadas, como ustedes saben, yo soy médico veterinario, me dedico a la parte de educación ambiental. Hay wikis especializadas para lo que es fauna silvestre, para reptiles, etcétera, y en muchas de ellas hemos encontrado datos que están completamente equivocados según autores de prestigio. Entonces, debemos de tomar con mucho cuidado este tipo de herramientas, ¿no? Las wikis.
¿Cuál es la diferencia en las características entre un wiki y un blog? Bueno, pues los podemos ver acá en la diapositiva. El blog tiene sus páginas individuales, el contenido es lo que está pensando, lo que considera el autor, así que pues tiene que ser firmado por el autor y obviamente son de manera subjetiva. ¿Quién puede cambiar el contenido? Solamente el autor. A diferencia de la wiki, como podemos ver, páginas colectivas, el contenido sí debe de ser concreto, no existe un derecho de autor. Todos los que ingresan pueden escribir, cambiar, modificar y va ordenado este contenido. Lo que sí es interesante es esa concatenación de permitir a los usuarios un uso educativo y de permitir los comentarios, tanto en el blog como en el wiki. El chat pues, no es más que una comunicación en tiempo real que va incluida en muchas de las herramientas o de las plataformas que se tienen, ya sea de redes sociales, educativas, etcétera, ¿no? Y ¿cuál es la característica? Bueno, pues que tú tecleas y que en el momento de enviar, inmediatamente se va a ver reflejado el mensaje en la pantalla del equipo de la persona a la que tú le estuviste enviando o que tú envías, si fuera un grupo, a todos los participantes. Las redes sociales son comunidades formadas por personas, por individuos, con un interés en común. Y bueno, tiene también sus características, ¿no? Ahorita el más famoso, pues estamos hablando del Facebook, y en el mismo Facebook se crean las fanpage, las páginas de fans, pero también los grupos cerrados, ¿no? Tenemos una gran cantidad de grupos cerrados con una variedad que es la que se te ocurra sobre temas, desde los más vacuos hasta los más serios. Y sirve para muchas cosas, ¿no? Desde localización, búsqueda de personas, búsqueda de información también, pero, ojo, también existe una gran cantidad de información falsa que pone en peligro el hecho de que tú vayas a pensar que todo lo que ves ahí tenga una veracidad. El famoso principio de autoridad, ¿no? Que le dábamos anteriormente a los libros, hoy se los damos a las redes sociales. Y porque lo vimos escrito, pues bueno, o lo vimos publicado en una red, ya pensamos que es cierto. Y de ahí se generan muchos problemas, incluso hasta el famoso linchamiento social, o se ha llegado a problemas mucho más graves. Las plataformas. Las plataformas son establecidas para colocar cursos, materiales, wikis incluso, recibir tareas, realizar foros. Así que de estas plataformas podemos encontrar un sinfín. Ahorita al final vamos a platicar de algunos ejemplos, y no nada más de plataformas, sino de sitios de creación de elementos para subir a estas plataformas. Ahorita, pues el módulo, que es uno de los más comunes, el Edmodo, el Room Scholar, también por parte de Google. Entonces, hay una variedad bastante grande en donde tú puedes ir a escoger, pero sobre todo, cuando me preguntaban, ¿cuál es el mejor? El que sepas, el que manejes tú con mayor facilidad. Si uno de ellos te complica, tratas de buscar otro que en donde puedas participar y hacer realmente un buen diseño, una buena transferencia de tu información, pues sobre todo para ese intercambio con tus alumnos. Vemos nosotros entonces que todos los procesos que van a aplicarse, sobre todo ya a nivel de las universidades, que también debe de ser a cualquier nivel, vemos que todas las instituciones educativas lo que van a aplicar son recursos de acuerdo a la comunicación, tanto en tiempo como fuera de. Y pues están aplicando los chats, las videoconferencias, los foros, los correos electrónicos, etc. ¿Qué va a suceder o qué está ocasionando esto? Pues bueno, una transformación en el rol tanto del estudiante como del docente. Ni los horarios, ni la forma de dar. Es más, esa interacción persona a persona, que en un momento dado es fantástica, pues se debe de tratar de sustituir por una motivación incluso al hablar o al tratar de mandar este mensaje, ya que no se tiene ese contacto físico y personal. Y finalmente, los aportes de las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje. ¿Qué tan lejos podemos llegar? Ya va a ser
qué tanta imaginación tengamos y qué tanta creatividad tengamos para el uso de ese tipo de herramientas. Así que podemos encontrar una gran cantidad, desde el TeacherTube, el Factible, el PictoChart, el Kahoot, Flipgrid, en fin, el Anchor, diferentes herramientas que nos pueden hacer útiles, que pueden ser muy útiles para lograr motivar al alumno para establecer una competencia, ¿sí? de lectura, por ejemplo, de comprensión, de organización, etcétera, pero también para hacer que la formación sea divertida. Y eso es importante. Vamos a ver rápidamente algunos programas disponibles acá en las redes, muy importantes y que permiten al docente crear actividades y también al mismo alumno generar esas actividades, responder a esas actividades o crear otras como respuesta a las que se les da por parte del docente, ¿no? Tenemos el CLIP, que forma paquetes individuales que pueden ser adaptadas dependiendo de las necesidades de cada alumno. En el caso de la aumentativa, y esto es bien importante, bien interesante esto, porque va con un diccionario con pictogramas y fotografías para ellos. El Arasac, acá esta plataforma, este programa nos permite generar material acorde a alumnos con necesidades específicas de comunicación. Tenemos el UDICOM, unidades didácticas de centro de interés compensatoria, leo lo que veo, su nombre lo mismo nos lo está indicando, el proyecto Aprender, Cronos, Rubistar, SlideShare, Prezi, que es uno de los que a la gente le gusta mucho por la movilidad, la dinámica que tiene en su presentación. El Globster, que a mí en lo particular lo he probado y es muy interesante el hecho de poder crear carteles que vas a mandar a través de la red, pero que en esos carteles puede haber también incluir videos, ligas, que puede hacer mucho más interesante que un simple cartel impreso. La biblioteca de manipuladores virtuales, CuriosiKid, TeacherTube, videos educativos del proyecto Biosfera y muchos más que se encuentran. Con esto, permítanme, con esto concluye mi participación en esta parte del seminario. Me ha dado mucho gusto. Dejo la lista de esta última información de los sitios en los que podemos participar. Lo estoy dejando ahí un ladito. Lo van a tener en la bibliografía, en un PDF, para quien lo quiera obtener. Y con esto poder hacer uso de ellas y pues localizar cuál es la que se acomoda mejor a las necesidades que vayamos teniendo cada uno de nosotros. Asimismo, en la bibliografía hay dos excelentes tomos, dos excelentes libros que vale la pena tener a la mano para darnos una idea un poquito más amplia de lo que es precisamente todo lo que es esta vida online, todo lo que es el learning y que cada día es más importante. De mi parte todo, un agradecimiento, espero vernos en una siguiente sesión. Muchas gracias.